Muchas gracias, señor presidente. Señor ministro, como usted sabe, el Estatuto reformado de Extremadura se aprobó por las Cortes Generales a principios de 2011. Establece en él la obligación del pago a esa comunidad autónoma de una cantidad que debía ser fijada por una comisión mixta en un plazo de 18 meses y pagada en 3 años, es decir, antes del 2014. El señor Monago ha alardeado en varias ocasiones que ya se había alcanzado el acuerdo y usted, en esta Cámara, el 13 de mayo del 2014, contestando al senador Fuentes, decía textualmente: alcanzado el acuerdo, se formalizará en las próximas semanas. Y nos invitaba además a celebrarlo, pues Extremadura recibiría en los siguientes 3 años 85 millones anuales. ¿Nos puede decir si transcurrido este tiempo, casi un año de su anuncio y compromiso, se ha reunido la comisión mixta, si se ha firmado el acuerdo y si se han consignado la cantidad correspondiente a la anualidad 2015? Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Senador, en primer lugar, señor Vázquez, reconózcame que los únicos pagos que se han hecho en favor de la deuda histórica de Extremadura los han hecho los gobiernos del Partido Popular. O eso no me lo va a reconocer, no me lo va a reconocer. No, con los gobiernos socialistas de España se ha pagado cero. En los gobiernos del Partido Popular, en el año 97, se hizo un primer pago. Y en esta legislatura llevamos abonados 110 millones de euros, 40 millones de euros al año. Por tanto, eso es la cuenta respecto de la deuda histórica. Pero lo que celebrará el senador conmigo es que Extremadura está creciendo. Es una de las comunidades autónomas que más crece en España. Y eso es muy positivo en términos de lo que debe ser también lo que esperan los extremeños en términos de creación de empleo. Eso ya está en marcha, está ocurriendo y tiene que ver con las políticas que ha hecho el Gobierno de España apoyando la financiación también a través de los mecanismos de financiación especial. Hemos desembolsado desde el año 2012 hasta el 15 1.747 millones de euros para que el Gobierno y los municipios extremeños se financiaran en condiciones cada vez más favorables para pagar la deuda con los proveedores y así preservar los servicios públicos que prestan sus ciudadanos. Por tanto, ahora estamos completando esa negociación. Estamos ya próximos al cierre de lo que sería un protocolo con la Junta de Extremadura en donde precisemos ya la cuantía relativa al año 2015 y años posteriores para dar cumplimiento al pago de esa deuda histórica. Voluntad, dentro de la estrechez presupuestaria que hemos visto, se ha plasmado en cifras. Senador, con ustedes en los gobiernos de Extremadura y de España no había ni voluntad porque no había ninguna aplicación presupuestaria. Gracias, señor presidente. Sí, muchas gracias, presidente. No me ha contestado a ninguna de las preguntas que le hacía. Si se va a firmar próximamente ese protocolo, ¿por qué no dijo usted aquí hace un año que se firmaría en las próximas semanas? ¿Por qué nos engañó, señor Montoro? Lo cierto, y de eso se trata, es que asistimos una vez más a una farsa, a un burla a esta Cámara y a los extremeños, pues al día de hoy ni se ha firmado ese acuerdo, ni se ha reunido la comisión mixta, que debería haberlo hecho hace 2 años y medio, ni se ha puesto y consignado en los presupuestos ninguna cantidad correspondiente a lo mismo, ¿no? Usted, abusando de la debilidad del señor Monago, le tapa la boca con convenios para inversiones finalistas que él intenta vender, y usted ahora mismo aquí también, como pago de la deuda histórica. Mire, esto es lo que hacen con Extremadura. Convenios regulados por la ley de convenios, con el reglamento de los convenios, para inversiones finalistas detalladas en el convenio. Eso no es deuda histórica, señor Monago, y usted lo sabe perfectamente. Pero le voy a decir más, señor ministro. No solo no han cumplido, sino que han permitido que el déficit de Extremadura, que es a lo que usted tendría que responder, no nos hable del crecimiento, el déficit se ha triplicado en el año 2014 con respecto al 2013, siendo Extremadura la cabeza en déficit, la campeona en déficit. Y eso, entre otras cosas, es como consecuencia de que se consignó allí 200 millones de euros a percibir por deuda histórica y luego ustedes consignaron 40, 160 millones de diferencia que han incrementado el déficit de Extremadura. ¿Hacia dónde miraba
su autoridad fiscal independiente cuando se presentaron estos presupuestos, señor Montoro? ¿Hacia dónde miraba? No intenten engañar nuevamente. Lo que han firmado han sido convenios de inversiones. Y esto lo han hecho y lo vienen haciendo y lo siguen haciendo con opacidad, con engaños, saltándose normas y consensos que ya existían, como la Comisión Permanente en la Asamblea de Extremadura, donde estaban los grupos de la oposición, que se hizo cuando había un gobierno allí con mayoría absoluta, que era el gobierno socialista. Pero a estas alturas, señor Monago, poca cosa más se puede esperar de ustedes. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Senador Vázquez, en la confusión que hace de mi humilde persona con el señor Monago, por 2 ocasiones lo ha hecho, el que sale perdiendo es el señor Monago, o sea, con lo cual, quiero decir, pero resuelta esa confusión, por lo menos reconózcame la veracidad de las cifras, porque ha llegado su señoría a hablar de opacidad, la opacidad propia de los presupuestos generales del Estado, que son sometidos a esta Cámara, y la opacidad propia de los mecanismos de financiación. Por tanto, el dinero ha estado ahí y ha llegado a Extremadura. El déficit de Extremadura lo dejaron el Gobierno socialista de Extremadura. Pues no nos vamos a olvidar de aquel déficit rayando el 5%, que ciertamente, obviamente, se ha hecho un esfuerzo por reducirlo, como en otras comunidades autónomas, que yo he agradecido y valorado muy positivamente el esfuerzo que se está haciendo. Eso no quiere decir que haya que continuar y, desde luego, desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas exigiremos el cumplimiento de los objetivos de déficit a Extremadura y a todas las comunidades autónomas de España. Muchas gracias, señor presidente.